Estamos nosotras, ¿se acuerdan? Que tomamos uno de las escrituras, una de los libros del Tanaj, el Sefer Yoná, el libro de Yoná, que se acostumbra a leer en el Shabbat, en el Yom Kippur, en la cuarta tefilá de Yom Kippur, que es Minjá, en el atardecer, después de la tefilá, después de Minjá es que viene la última parte de Yom Kippur. Y la lectura de la Torá se hace antes de la tefilá y se lee la Haftará. La Haftará es una parte de los profetas, que se lee siempre cuando se lee la Torá en Shabbat o en la festividad. La Haftará de Yom Kippur es el libro de Yoná. Yoná es uno de los 12 libros cortos que hay en el Tanaj. Y como dijimos la semana pasada, hay muchas preguntas que se hacen los sabios en cuanto al libro de Yoná. Sobre todo, podemos ver que eligieron este libro para leerse la Haftará, este libro de 4 capítulos, 4 prakim tiene el Sefer Yoná. Justo en el día de Yom Kippur, el día del perdón, el día de la Teshuvá. Sin embargo, si vamos a analizar el texto, vamos a ver que no vemos que Yoná haya hecho Teshuvá de su acción, que fue escapar de Dios. Pero vamos a ir analizándolo. Esperen un minutito, que quiero recuperar unas hojitas. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto que la historia de Yoná en realidad es la historia de nuestra vida? La historia de cada uno de nosotros, de cada Yehudí, que tiene una misión en esta vida, viene al mundo y el alma que baja de un lugar muy elevado, se embiste en un cuerpo y tiene una misión y a veces trata de escapar a esa misión, pero finalmente la cumple. Yoná vivió 800 años antes de la era común, aproximadamente. ¿Se acuerdan que dijimos también que Yoná es el hijo de esta mujer, la Almanat Sorfatit la llama el Tanaj? Si miramos en el Sefer Melahim, vamos a ver que Eliyahu Anabí es mantenido en un momento de sequía absoluta por una mujer viuda, y gracias a la bendición que Eliyahu le da, ella tiene comida para ella y su familia para todo el tiempo que duró la sequía. Y en un momento, su hijo, el único hijo que ella tenía, se enferma y aparentemente muere, y ella le reclama a Eliyahu, y Eliyahu le dice que lo deje solo con el chico, que ya yacía sin vida, y él lo revive. Y este niño es Yoná. Yoná se convierte después en un profeta también.
él también es un nabí. No es la única profecía la que nosotros vemos aquí en este libro. Yoná tuvo varias misiones que cumplir. Y como les conté la vez pasada, en alguna oportunidad los Yehudim lo llamaban Nevi Sheker, un profeta falso. ¿Por qué? Porque en una ocasión él vino a Jerusalén a profetizar, o sea, una nebuá, una profecía que Hashem le dijo, que si los Yehudim no hacen teshuvá va a destruir Jerusalén. ¿Qué pasó? Fue tan convincente que los Yehudim hicieron teshuvá. Entonces, no pasó nada malo. Entonces, ¿qué le decían los judíos? Le decían que sos un falso profeta porque lo que dijiste no se cumplió. Entonces él sufría mucho por eso. Ahora, vamos a ver la grandeza de Yoná. Yoná, por supuesto que cada uno de nosotros sabe que para llegar a ser un profeta, la persona tiene que ser de una estatura espiritual muy elevada. No se trata de que Dios manda su mensaje a través de cualquier emisario. Un nabí es una persona, en este caso un yehudí, que está preparado espiritualmente para recibir algo tan fuerte como es profecía, nebuá. El más famoso de todos los neviim y el más destacado, como sabemos, fue Moshe Rabbeinu, que como trae justamente en la Torá, que ninguno fue como Moshe, no va a haber otro nabí como Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre otras cosas? Que Moshe Rabbeinu, en el momento de recibir la profecía, él era como una persona que hablaba con otra, era un diálogo con Dios, estaba consciente, estaba físicamente bien, era congruente lo que él hablaba, estaba como cuando conversa una persona con otra. En cambio, todos los otros profetas, ¿cómo era la profecía? Si la persona estaba despierta, comenzaba a su cuerpo a temblar de una manera terrible. Por eso muchas veces también a los profetas se los llamaban meyugaim, como que estaban locos. ¿Por qué? ¿Qué significa que alguien está meyugá? Que pierde la cordura. Y esto es lo que le pasaba a los neviim en el momento que recibían la palabra divina. Comenzaban a hablar incongruencias y sus cuerpos se sacudían de manera terrible, porque era algo muy, muy fuerte que superaba ¿cómo podemos decir? La cordura. Esto, ¿no? Les hacía perder todo lo que una persona puede controlarse. No así Moshe, que era completamente diferente. ¿De dónde sacaba la nebuá, la profecía Yoná? Como contamos un poquito la vez pasada, su esposa, que era una tzadé que también acostumbraba a ir siempre, nunca salteaba el ir al templo 3 veces al año para los Shalosh Regalim, para las 3 fiestas que son Pesach, Shavuot y Sukkot, en las que se peregrinaba, como se dice, a nosotros nos suena un poco goy este concepto, pero en la realidad es algo judío eso. Son 3 fiestas de peregrinación. ¿Por qué se llama así? Porque los Yehudim iban caminando a Jerusalén 3 veces al año. Es una mitzvah de Aliyat Regel, se llama. Aliyah significa ascensión. ¿Por qué? Porque Jerusalén está por encima, tanto material
espiritualmente porque está sobre una colina, y además porque espiritualmente hablando, Jerusalén es más elevada que las demás partes de Israel. Y a su vez, ¿por qué decimos que hacemos aliyá cuando nos vamos a vivir a Israel? Por la misma razón. Para nosotros que vivimos en el hemisferio sur, materialmente, físicamente, tenemos que subir al hemisferio norte. Pero además, ¿por qué? Dice Rashi, porque Eretz Israel está por encima de los demás, de las demás países, digamos, de las demás tierras. Gboá Mikola Aratzot, es más elevada que todas las demás tierras del mundo. Y a su vez Jerusalén es más elevada, la parte más elevada de Eretz Israel. Entonces, ¿qué significa que hacían Aliyat Regel? Que ascendían a Jerusalén a pie, por eso estas tres festividades se llamaban Regalim, Shalosh Regalim, porque viene de Raglaim, que son los pies, y llevaban las diferentes ofrendas que eran necesarias de llevar al templo. Además de otras oportunidades que la gente iba por cuestiones personales o porque iban a pasar Yom Kippur ahí o lo que fuera, ¿sí? Pero las tres obligatorias eran Pesach, Shavuot y Sukkot. Y la mujer de Yoná ben Amitai, como se llamaba este profeta, realmente era muy cumplidora de esta mitzvah, y se ve que lo entusiasmaba mucho a él también para cumplir con esta mitzvah, porque los midrashim le asignan a ella, digamos, esta grandeza, y entonces dicen que cuando él estaba ahí en Sukkot, que es cuando se vertía agua en el altar, que nosotros lo llamamos Simchat Beita Shoeva, que era cuando se vacían durante los días de Sukkot, todas las noches se vertía agua en el altar y toda la gente bailaba y esto y lo otro. Era una gran fiesta que dicen que el que no vio la alegría de Simchat Beita Shoeva no vio alegría en su vida. Ahí Shoeva significa cuando uno pone un balde y levanta el agua, ¿verdad? Shoev, digamos como que chupa el agua. Él en ese momento se inspiraba y levantaba, sacaba de la profundidad la profecía. Así está traído sobre Yoná ben Amitai. Y vamos a empezar un poquitito con esta misión, que es la que nos cuenta el Sefer Yoná. Dice que Hashem le habló a Yoná ben Amitai, que se acuerdan que dijimos que Yoná también es el nombre del alma, es uno de los nombres del alma, de la Neshama. ¿Y de quién es hijo Yoná? El alma, Ben Amitai, es de la verdad, porque Amitai viene de la palabra Emet, que significa verdad. Lo dijimos la vez pasada, así que no la anoten de vuelta. Y significa esto, que el alma es hija de la verdad. ¿Y quién es la verdad absoluta? Hashem, Dios. Hashem es verdad, solo Él es verdad. Por eso verdad se escribe Emet. Aleph, Mem, Tav. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo, Tav es la última y Mem es la del medio. Dios es verdad desde el principio hasta como diciendo, todo, atravesando todo hasta el final, desde un comienzo hasta el final, es todo verdad. Por eso también esto se refiere a la Neshama. Esto lo podemos conectar con el viaje de la Neshama, que representa Yoná y su misión. Por eso se lee, entre otras cosas, en Yom Kippur. Dice así el Midrash, que
Hashem le encomendó, ¿qué le dijo a Yoná? Levántate y anda a Nínive, una ciudad de Ashur, la capital de Ashur, de Asiria sería, y ellos se estaban comportando de manera incorrecta, y dice así, Cum lejel nimbe air agdolá australea ki altarra atam lefanai. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ir y llamar la atención de la gente y decirles que sus maldades y sus pecados ya llenaron el vaso, lo colmaron, ya está, no hay más, como se dice, changüí, no hay más crédito. ¿Viste? Cuando se te termina el crédito, ya están en rojo, no hay más. Y si no se arrepienten, la ciudad se va a destruir. Esta es la misión. Bueno, entonces, ¿qué hace Yoná? Se levanta, como Dios le dijo, levántate y andá, pero se va corriendo a Aco, al puerto. Se va al puerto, ¿y qué hace? Se quiere tomar el buque. Miren todas las frases como nosotros, se tomó el buque. Bueno, el primero que se lo tomó fue Yoná. Yoná estaba desesperado. Dijo, de ninguna manera voy a ir a Nínive. No, señor. Me voy, me tomo el primer barco que esté en el puerto. Y como creo que comentamos la vez pasada, vamos a ampliar un poquito. Cuando él llega ahí, hay un barco que, hay todo, el Midrash explica que en realidad este barco ya había zarpado y volvió, el viento lo hizo volver. Bueno, no importa, él llega y quiere partir, de inmediato le dice al capitán, paga su pasaje, dice, vamos ya. Dice, no, le dice el capitán, el barco zarpa cuando está completo, si no, no me sirve, no me cierra el geschäft, este negocio. Entonces, bien como dice Nora, agarró él y dijo, ¿cuánto es todo? Y sacó y le dio, dice, 40.000 monedas en efectivo. No sabemos, por ahí era tarjeta de crédito. Pero le pagó, dice ahí, 40.000, no dice en el texto, esto que estoy mencionando está traído en el Midrash. Dice, en el texto dice que pagó Vayeshalem Zhará. Dice, como dice, sí, Baiten Zhará. Y pagó todo, pagó lo que valía. Interpretan los jajamín, ¿qué significa que pagó lo que valía? Pagó todos los pasajes que aún no estaban completos, para que el barco zarpara de inmediato de Iafo. ¿A dónde vamos? No me importa, iban a Tarshish. Bueno, vamos a Tarshish. Entonces acá, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué le pasó a Yoná? Estamos hablando de un tzadik. Ustedes saben que hay una ley que dice, permiso, voy a tomar un poquito. Hay una ley que dice, Naví, Akobeshet Nebuató Hayab Mita. El profeta que se guarda una profecía y no la publica, llamémoslo así, que es la misión que Dios le da, Hayab Mitá, es pasible de muerte, de pena de muerte, porque tiene una misión y la debe cumplir. ¿Qué le pasó a Yoná? ¿Por qué de pronto una persona tan piadosa, un tzadik, tan grande, un alumno de Eliyahu Anabí, nada más ni nada menos, una persona tan elevada, cómo recibe una orden divina y dice, me la guardo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el conflicto? Entonces acá lo primero que vamos a encontrar es algo muy interesante. Como estábamos diciendo, nosotros leemos el Sefer Yoná en la Haftará de Yom Kippur. Entonces podemos pensar que específicamente se trata de Teshuvá, que es lo que nos mueve y digamos, el hilo conductor del día de Yom Kippur, el de hacer Teshuvá, el de retornar a Shem, el de volver a casa. Sin embargo, vamos a ver a lo largo del texto de Yoná, no lo vamos a leer nosotras todos, pero
En ningún momento, si ustedes van a analizarlo y leerlo, en ningún momento Jonás se arrepiente de haberse escapado. En ningún momento dice, ay, perdón, Hashem, me escapé. No, no pide perdón por eso. Tampoco Dios lo reta porque se escapó. Tampoco le dice, porque vos te escapaste entonces. No, sucede lo que sucede, pero nunca hay un diálogo que hable de que hubo algo malo y que por eso él tenía que arrepentirse y Dios lo castigaba. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Jonás se va y no quiere cumplir la misión? Muy simple. No es tan simple. Jonás amaba profundamente al pueblo de Israel. Tenía una Ahavat Israel enorme, un amor a los Yehudim muy grande. A pesar de que lo maltrataban y lo llamaban Nevi Sheker, le decían que era un falso profeta, no importaba. Él amaba al pueblo de Israel y quería solamente el bien del pueblo de Israel. Y él sabía que si él va a ir a a Nínive, y va a decirle a los habitantes de Nínive que se tienen que arrepentir, se iban a arrepentir. Y se iban a salvar. Y él sabía también que los Yehudim, si él venía y les decía que hagan el bien, no le iban a dar la hora. Entonces, ¿cómo iba a quedar el pueblo judío? Los iba a dejar muy mal parados. Entonces él prefirió morir, entregar su vida y no avergonzar o dejar lugar para que el pueblo de Israel, un Yehudí, quede mal parado. Miren la lección enorme que tenemos, la primera del Sefer Yonah. Justamente esto es lo que nos quiere marcar el libro de Yonah, la lectura de esta Haftará en Yom Kippur. Sabemos que Dios en Yom Kippur nos perdona todos los pecados cometidos en el año que pasó, salvo aquellos que hayamos cometido hacia otra persona. Todo lo que nosotros nos portamos mal con él lo perdona. El día de Yom Kippur, nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, y Hashem nos perdona. Itzumó shel Yom Kippur mejaper. El mismo día de Yom Kippur tiene el poder de la capará, del perdón. Por eso se llama Yom Kippur. Sin embargo, hay un tipo de pecado que es imposible de hacer perdonar en Yom Kippur, sino que tiene que ser perdonado por la persona a la que le hicimos un daño. Si esa persona nos perdona, estamos perdonados. Y esto es lo que quiso mostrar Yonah. Fíjense lo importante que es el amor hacia otro Yehudí. Él estuvo dispuesto a entregar su vida para no dejar mal parado al pueblo judío. Tan grande era su amor que dijo, de ninguna manera, yo no voy. No voy. No quiero que sea a través mío que después quede en obviedad, quede, digamos, expuesto lo negativo de los Yehudim. Que mira, los Goim le hicieron caso y ustedes, los Yehudim, el pueblo, no hicieron. No, dijo yo, con esto no. No voy a hacerlo, de ninguna manera. Y es por eso que él se escapa y se guarda esta profecía que tenía que ir a Nínive. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se sube al barco y el barco zarpa, no es que zarpó y estuvieron navegando muchas semanas
y ahí vino una tormenta. Enseguida que están apenas viajando, se vino una tormenta impresionante que solamente se detuvo arriba del barco. Esto es lo que es muy interesante que trae el Midrash. No es que todos los barcos que estaban alrededor estaban moviéndose y había rayos y truenos y... No, ellos podían ver como los barcos que estaban más lejos, que estaban navegando, tenían sol, el mar estaba calmo, pero encima del barco donde ellos viajaban era una tormenta terrible que dice el texto, dice que el viento de la tormenta hacía olas tan gigantes que parecía que el barco se iba a partir en dos. Estaba por partirse. Entonces trae acá y dice que todos los marineros y todos los pasajeros empezaron cada uno a gritar. En ese momento, la mayoría de las personas que viajaban, aparentemente no había otros pasajeros judíos, el único judío era Yonah. Estaban todos, cada uno agarró, imagínense en esa época, cada uno se llevaba a su Dios, con minúscula, adentro de la cartera. Cada uno sacó la estatuita y empezó a rezarle y a pedir, y todos estaban ocupados pidiendo. Pero, ¿qué pasó? No pasaba nada, seguía la tormenta. Tiraron todo lo pesado que había en el barco para que no se hunda tanto. No se salvaban. Y entonces el capitán, ¿qué pasa? Yonah vio todo eso, sabía perfectamente que esto era por él. Agarró, se bajó y se buscó el camarote o el lugar para dormir más abajo del barco. Se fue y se buscó un rincón y se acostó a dormir. Entonces, en eso el capitán, que está viendo que todos los pasajeros están y todos los marineros desesperados por salvarse, ¿dónde está Yonah? No pasó desapercibido Yonah. El tipo pagó casi todo el barco. ¿Dónde está él rezando? Él lo busca y lo encuentra ahí abajo, acostado, durmiendo, le hace... Despertate, ¿qué te pasa? Reaccioná, vos sos judío, le dice. Y ustedes son famosos los judíos, el Dios de ustedes les abrió el mar. Es famosa la historia de ustedes. ¿Por qué no le rezás ahora que estás acá en el mar y es todo este lío? ¿Qué le contestó el Yonah? Le dijo, nosotros los judíos no le tenemos miedo al mar. Justamente por eso, Dios abrió el mar para nosotros. Toda esta tormenta que está sucediendo no es por otro que por mí. Yo soy el causante de esta tormenta. Es muy interesante porque antes de analizar esto, de seguir, cuando el capitán del barco le dice, el Rab Jovel, como se dice, lo dice en el Tanaj, lo ve a él durmiendo y le dice, llama a tu Dios. Entonces, ese llamado es, como dijimos la vez pasada, el llamado del capitán del mundo, que le dice al judío, al alma del judío, ¿qué te pasa? ¿Qué estás durmiendo? Es Yom Kippur. Tenés que despertar, tenés que volver a Dios, tenés que recapacitar. Pedile a Dios, este es el momento, como le dice él. Andá y pedile a tu Dios. Es el momento de pedir. Entonces en ese momento dijeron, como él dijo así, esta gente que viajaba en el barco justo le tocó gente buena que no quería hacerle daño, porque él les dijo, ¿saben qué? Tírenme al mar y se terminó la tormenta. Él quería morir, porque no quería ir a hacer lo que no quería ir en contra de los judíos. Tírenme. Pero ellos no querían hacer algo así. ¿Cómo van a matar a alguien que ni siquiera saben si es culpable?
Entonces dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar todos. Imagínense lo que habrá sido ahí mientras se movía todo. Vamos a hacer un sorteo entre todos. Y al que le caiga el sorteo, ese es el culpable. Hicieron el sorteo y ¿a quién le tocó? ¿A Iona? Lógico. Entonces, cuando vieron eso, le dijeron, decinos ya mismo qué es lo que hiciste. Porque trae el Midrash que no lo hicieron una vez. Lo hicieron varias veces. Y el Goral, el sorteo siempre le caía a Iona. Entonces le dijeron, ¿quién sos? No es un chiste esto. ¿Quién sos? Y entonces, ¿y por qué te pasa esto? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es posible que está pasando esto? ¿A dónde vas? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él les contestó algo muy lindo, una frase que quedó perpetuada no solo en el Tanaj, en cada Yehudí. Él contestó así, Ibri Anoji, yo soy hebreo, Beet Hashem Elokei Hashamayim, Ani y Haré. Y a Dios, el Dios del cielo, le temo. Es decir, es mi Dios. Esta frase ya nos quedó grabada en el alma de cada uno de nosotros. Cuando se nos pregunta, ¿quién sos? ¿A dónde vas? La respuesta es esa. No soy ni médica, ni empleada, ni maestra, ni jubilada, soy Ibri Anoji. Soy una mujer judía. Mi alma es un alma hebrea. Ibri Anoji. Esto es lo primero. Por esto estamos en este mundo. Todo lo otro es parte de la misión. Pero la misión esencial es esta. Lo que contestó Yoná, el alma. ¿Qué contesta el alma judía? Cuando le preguntan, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Y a dónde vas? Ibri Anoji. Hebrea soy un hebreo, les dijo. ¿Y qué? Et Hashem, Elokei Hashamay Maniare. ¿Y de quién temo yo? ¿Quién es mi única cuestión? Dios, Hashem. No hay otro tema. ¿Y qué les dice? El que hizo el mar y el que hizo el continente. Ese es mi Dios. Entonces yo no tengo miedo de lo que está pasando. Es Él el dueño de todo. Cuando Él les contestó eso, dice que todos temblaron de miedo. Cuando escucharon la declaración de Yoná, Ibri Anoji, soy un hebreo. Y yo temo a Dios, el creador de los cielos y la tierra, y de los mares y la tierra. En ese momento dice que todos temieron de él. Y esto también es una enseñanza para nosotros. No tenemos que tener ni vergüenza ni miedo. Cuando uno se muestra realmente como es y lo que es, no tiene que tener miedo. No hay que tener miedo, al contrario. Ellos van a sorprenderse y van a tener miedo de nosotros. Y entonces le preguntaron, ¿qué hiciste? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Y ahí le preguntaron, ¿y de qué te estás escapando? ¿Por qué te estás escapando? Son todas preguntas que a mí me pasa frío porque es como que Dios nos está preguntando a cada uno de nosotros. ¿Por qué te escapas de lo que tenés que hacer? ¿Por qué te estás escapando? Y ahí supieron que se estaba escapando de Dios, porque Él les dijo. Y entonces,
ellos le piden y le dicen, decinos, ¿qué podemos hacer para acallar al mar? ¿Qué podemos hacer? Era gente buena. Ellos intentaron volver a tierra firme y no podían, no podían. Estaban viendo que era algo imposible. Y él les dijo, me van a tirar al mar y la tormenta va a parar. Pero ellos dijeron, ¿cómo vamos a matar a alguien? Entonces, ¿qué hicieron? Para ver si era verdad, lo ataron, lo bajaron al agua. Cuando el cuerpo de Yoná tocó el agua, la tormenta se paró. Entonces, ¿qué hicieron? Lo volvieron a subir. Entonces, ¿qué pasó? La tormenta volvió con más fuerza. Y así de vuelta hicieron 3 veces la prueba. Y entonces finalmente lo dejaron en el mar. En el momento que lo dejaron en el mar, vino un pez gigante y lo tragó. Todo esto fue visto por la gente que estaba en el barco. Porque por supuesto que en el momento que Yoná salió del barco, la tormenta desapareció. Esta gente que estaba ahí presente quedó tan impresionada, tan deslumbrada, no sé qué decir, que en ese momento se sintieron llenos de fe y decidieron ir a Israel, a Jerusalén, agradecer su salvación. ¿Y qué hicieron? Trajeron a sus familias y se convirtieron todos al judaísmo, con sus familias. Así traen el Midrash, la exégesis. Todos se volvieron Yehudim. Porque lo que vieron fue algo que los llenó de fe. Y en ese momento, ahora nos olvidamos del barco, de los pasajeros, ya sabemos qué fue de ellos, qué salió de ellos, y volvemos a enfocarnos en Yoná. Cuenta el Midrash que Yoná entró al pez como una persona entra a un Beit Knesset, por los portones, todo re cómodo. Era un pez enorme y estaba cómodo ahí. Pasaron 3 días y 3 noches y Yoná no pedía salir, no pedía salvarse, porque no quería salvarse. Entonces Hashem decidió incomodarlo. Bueno, hay diferentes explicaciones, que fue tragado después por otro pez. La cuestión es que finalmente cuando Yoná sintió que ya era momento de pedir a Dios, él le pide a Dios y Hashem lo saca, el pez lo escupe, lo libera en las orillas de Nimbe. Y ahí él va y llega a la ciudad de Nimbe. La ciudad de Nimbe era una metrópoli, era enorme. Dice que tenía 12.000 ferias o mercados. En cada uno de esos mercados había 12.000 puestos. Vemos, era enorme, era realmente una metrópoli con muchísima gente viviendo ahí, una ciudad pujante, poderosa, pero pecadora. ¿A qué no saben lo que había? Algo que acá nunca escuchamos. Corrupción y robo. Si no saben lo que es, les explico. Porque acá nosotros no sabemos de estas cosas.
Y otros pecados pesados también, como ser incesto y infidelidades, etcétera, etcétera. Cuando Yoná llega a la ciudad, atravesar la ciudad le tarda mucho tiempo. Caminar la ciudad tarda mucho, porque era enorme, hasta que él llega realmente a lo que sería el epicentro de la ciudad, el centro, y de ahí, para que su voz se difunda a los diferentes mercados y barrios, etcétera. Y entonces ahí él llama y dice lo que Dios le dijo, que si la gente no se va a arrepentir, entonces ahí es donde se va a destruir Nimbe. La verdad, bueno, vamos a cerrar con esto que pasó en Nimbe y después vamos a volver la semana que viene, si Dios quiere, a analizar las palabras que dijo Yoná mientras estaba en el DAG, en ese pez enorme, y lo que Dios le dice a él también. Les dijo así: si en 40 días no se arrepienten, Dios va a destruir la ciudad de Nimbe. Así, iban a desaparecer del mapa. Y como él se la veía venir muy bien, la tenía clara, ninguno se rió de lo que él dijo, ninguno lo tomó a la ligera, todo lo contrario. La voz se echó a correr de manera impresionante y llegó inclusive al rey de Nimbe. Y el rey de Nimbe ordenó que se haga ayuno durante 3 días, que él mismo iba a hacer con toda la corte, se quitó la corona y se colocó, como se hacía en esa época, cenizas en la cabeza en señal de duelo, de arrepentimiento, y le ordenó a todos, dijo así: hombres, mujeres y niños, todos tienen que ayunar. También los animales. Y pídanle a Dios para que los perdone. Esto dijo el rey de Nimbe, no Yoná. Este era el edicto, el DNU que salió del rey. Sí, no era Fernández. Y les dijo, y no sabemos si Dios nos va a perdonar. Tenemos que arrepentirnos, no solamente ayunar y pedir. ¿Saben lo que hicieron? Devolvieron todo lo robado. Miren, todos los bolsos habrán traído. Hasta el punto tal que dicen que incluso en el palacio y en las casas había gente que había construido la casa con ladrillos robados. Sacaron los ladrillos robados y los devolvieron. O sea, fue un arrepentimiento fuerte. Y el edicto decía que cada uno no solo tiene que arrepentirse, tiene que salir del camino malo y retornar a la bondad. La semana que viene, Mirza Hashem, vamos a seguir con esto y vamos a analizar también las palabras de Yoná en el pez, que tienen mucho que ver con nosotros y que nosotros las decimos también en las tefilot.
Que tengamos un Shabbat Shalom, perdón, bueno, estamos a martes, pero las que no nos vemos, que tengamos un Shabbat Shalom, que pasen una linda semana estos días. Estamos en los días del mes de Elul. Yo ya sé que hay muchas que están recitando, que estamos recitando los 3 capítulos que se agregan a todos los Teilim que se recitan